Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Tenemos rato que no subimos contenido, pero estamos de nuevo con ustedes, esperando que sea de bendición lo que hoy le traemos. Esa es la idea. Sí, aclarar puntos y aclarar cosas que están en la Biblia que por mucho tiempo nos los han dicho de una manera y parece que es como dice la Escritura. ¿Ok? Así que hoy hablaremos de la fe. Un poco de la fe, de lo que dice aquí. La fe en Dios, ¿sí? Porque ¿puede una persona que no tiene a Dios tener fe? Sí, sí puede tener fe no teniendo a Dios. Y este mensaje sale más que todo porque una persona me dijo que la fe era de Dios, que la fe no era de nosotros, que era de Dios. Entonces, estudiando las escrituras me di cuenta que, o sea, todo es de Dios. Solo que es un regalo que te hace, que te otorga, que te da. Y por lo tanto es tuyo, así como los dones son tuyos. Y tú es lo que haces, así como el espíritu de vida que tú tienes. El espíritu de vida del hombre, dice la escritura, es tuyo también. Pero ese sí va a Dios que lo dio. Así que son regalos que Dios nos otorga, así como la fe. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Que la fe es nuestra. Ya no es de Dios, es nuestra, ¿sí? Nos las regala. Así que eso es lo que quiero hoy aclarar, ese punto. Y bueno, mire, para entrar en el Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo sé yo que yo tengo fe? Cuando tengo certeza y convicción. Y la palabra certeza es conocimiento o seguridad, ¿no? De lo que se quiere, de lo que se espera. Y convicción es creer, ¿sí? Es creer en eso, ¿no? Que se espera. Esas son las dos, las dos cosas de cómo se obtiene la fe o cómo se sabe que se tiene fe. Con certeza y convicción. Así que, aparte de esta, también hay otras cosas, por lo menos la obra, el amor, sí, que van muy ligadas a la fe. La fe sin obra es como el espíritu, el cuerpo sin espíritu. Está muerta, sin obra. La fe sin obra, lo dice la escritura. Así que sí pueden tener las personas fe que no tengan a Dios, sí pueden tenerla. Así que miren, entramos en el tema con Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Puede tener usted fe oyendo la palabra? Sí. ¿Puede usted incrementar su fe? Sí, sí se puede incrementar la fe. Oyendo la palabra de Dios, ¿no? Marco 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Está diciendo que tenemos que tener fe en Dios. Mucha gente tiene fe en otras cosas, ya lo vamos a hablar de eso, y no específicamente la fe dirigida hacia Dios. Es en la fe que tenemos que tener hacia Dios. ¿Sí? Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Esto es cuando ellos no pudieron echar un demonio, que tenía un muchacho que tenía un demonio, no pudieron echarlo y lo trajeron a Jesús para que lo echara. Y dice que por vuestra poca fe. Dice que no dice que Jesús no dijo que era por la fe de él, era por la fe de ellos, por vuestra poca fe. Si Mateo 14:28 andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Este es Pedro cuando muchos de ellos dijeron un fantasma, entonces Jesús les dijo que era él y él dijo, Pedro fue el más atrevido de todos y le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya. Y él dijo, empezó a caminar, ven. Y Pedro empezó a caminar por las aguas, solo que cuando se presentó la tempestad, que casi siempre a nosotros se nos presenta eso, la tempestad, son las adversidades o los obstáculos, él no lo superó. Y al no superarlo, tenía fe porque empezó a caminar por el agua. Pero la duda, sí, y el miedo lo hizo perder la fe y caer. Y Jesús cuando lo agarra por la mano le dice,
¿por qué dudaste? ¿No? Y le falló la fe a Pedro. Y entonces nosotros podemos entender que la fe te puede fallar cuando vienen las adversidades. Adversidades son los obstáculos para vencer. Tienes que tener fe y no hacerle mucho caso a la duda y tampoco al miedo, porque el miedo es acompañante de la duda y hace que nosotros dudemos de lo que queremos hacer, de lo que Dios nos manda hacer, y ahí es donde se demuestra si tienes fe o flaqueas, ¿no? Ajá. Manda que vaya. Seguimos con Santiago capítulo 1. Ajá, capítulo 1, verso 6. Pero pidiendo con fe, no dudando, o sea que no hay que dudar. La duda es el enemigo de la fe, el enemigo de la fe. Y fíjense que cuando, hablando de la parte de Pedro, perdón, vuelvo otra vez arriba. Aparte de Pedro, vemos a Pedro que tiene fe, pero entonces está entre la fe y está la duda, y él lo domina la duda y le gana la duda, ¿sí? O el miedo, o la duda, sí. Y hizo que se hundiera. Entonces fue en este momento, ganó fue la duda y perdió Pedro y no caminó sobre el mar por la duda, ¿no? Entonces ahí vemos a Pedro como flaquea en ese aspecto. Santiago capítulo 1, verso 6. Eh, pero pide con fe, no dudando. Eso es cuando le dice que tienes que pedir con fe y no dudar. Nosotros tenemos que tener fe y no dudar de la fe, ¿sí? Porque dice que si no dudas, porque es como el agua, las olas del mar, ¿sí? El que no tiene fe. Y si no dudas, dice, puedes decirle a este monte, pásate de aquí y súbete acá. Y así es, quítate de aquí y ponte allá. Así que Mateo capítulo 9, verso 28, dice que dos ciegos reciben la vista. Estos son dos ciegos que estaban eh, detrás de Jesús para que Jesús le devolviera la vista. Acuérdense que estamos hablando del tema de quién es la fe. La fe es tuya. Y entonces los ciegos, Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron que sí. Entonces, por vuestra fe se ha hecho. Fíjense que era la fe de ellos. Por eso que estoy hablando de la fe. ¿Cuál es el problema de la fe? La fe es de la persona, no es de Dios. Fíjense que Jesús casi siempre, y lo vamos a ver más adelante, utilizaba era la fe de ellos, mas no utilizaba ni la fe de él, sino porque ellos creyeron en él y tuvieron fe en él, era que se sanaban. No hacía, Jesús podía hacer cualquier milagro. Jesús podía hacer el milagro que quisiera, solo que él aplicaba la fe, porque ya le voy a decir más adelante por qué aplicaba la fe de ellos y hacía que de ellos saliera la fe, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos ciegos creyeron en Jesús y fueron sanados por la fe de ellos, ¿no? Mateo 9:29 dice, la mujer que tocó el manto, aquella mujer conoció y oyó, fíjase bien, oyó que Jesús sanaba a los enfermos y ella fue. Y había mucha gente, hay un pasaje donde dice que había mucha gente que lo apretaban y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, pero Señor, si la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? No, porque dice que virtud salió de mí. Y fue la mujer que fue un toque de fe. La mujer tuvo que traspasar barreras y tuvo que traspasar mecanismos que tenían los judíos, que no podía, una mujer con flujo de sangre no podía tocar a nadie. Y ella pasó por el medio de todos ellos, quizás apartándolos con toda su fuerza como pudiera. Y tocó el manto de Jesús. Sí, un toque de fe y Jesús se dio cuenta que salió virtud de él. Fíjese que Jesús no hizo el milagro, fue ella, la fe de ella con él, ¿no? Y después que él descubrió quién era, la mujer estaba asustada y él le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Así que fíjense que siempre es la fe de la persona. Entonces no podemos decir que es la fe de Dios, sino es la fe de nosotros en él, ¿sí? Mateo 9:2.
La fe de ellos. Bueno, aquí en Mateo 9:2. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí, creo que lo tengo aquí. Vamos a ver, Jesús sana a un paralítico. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese que en Mateo dice de esta manera, pero en Lucas también habla y dice que ellos, los que tenían fe, porque Jesús dijo que al ver la fe de ellos, eh, ellos subieron a la casa con el paralítico, hicieron un hueco y bajaron el paralítico donde estaba Jesús. Ahora, es peligroso. Nosotros vemos varios factores o varias cosas que ellos hicieron, elementos que tenían fe primero. Segundo, tenían amor porque eso no se sabe si era pariente de ellos o no. Y tercero, tenían fe, tenían amor, fe y obra, porque se subieron arriba y abrieron el hueco y bajaron al hombre. Y dice que al ver la fe de ellos, ni siquiera la fe del paralítico, la fe de los que lo bajaron, dice que lo sanó. Claro, le dijo primeramente estas palabras y después le dijo para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, sí, para perdonar pecado. Le dijo: a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Sí, y fiamos que es la fe de ellos, no es la fe de Jesús, es la fe de ellos. En Jesús, claro, lógico. Mateo 8:5, el centurión. Ahora vemos el caso del centurión. Si ustedes han visto mucho hecho, mucho esto. Acuérdense que el centurión es romano. Jesús no le podía hacer milagros a nadie que no fuese de su tierra, de su pueblo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, el centurión va a Jesús por amor, porque era un criado. Fíjese que se encuentra el amor en esta situación. Está el amor, sí, juntamente con la obra de ir allá. Y la fe que el hombre tenía. Y Jesús, cuando él le dice, bueno, yo soy soldado, y le digo a uno ve, va, y el otro ven y va. Di solamente la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús quedó asombrado. Y Jesús lo único que lo asombra es la fe tuya. A Dios no lo asombra más nada. Es tu fe lo que asombra a Dios. A Dios no le asombra tus carros, tus casas, tus cosas. A Cristo o a Dios lo asombra es tu fe. Y Cristo se asombró y dijo que nunca había conseguido tanta fe en todo Israel como en ese centurión. Y le dijo que sea conforme a como él dijo, como creyó. Ahora fíjense que él no podía hacerle milagro a un romano, porque era ciudadano romano. Y lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la mujer cananea. Pero Jesús se asombra es de la fe del centurión y dice que esa misma hora el muchacho fue sanado, pero hay amor, porque era un criado, no era hijo, no era familiar, era un criado. Así que tenemos que tener en eso cuenta, tenemos que tener en cuenta que siempre va a obrar el amor, ¿no? En todas estas cosas. La fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todo dice que es el amor. Así que Mateo 15:21 dice, la mujer cananea. La mujer cananea que tenía una hija que estaba endemoniada y el demonio la atormentaba. Y ella daba voces y gritaba, daba voces y le decía, Señor, Señor, ten misericordia, socórreme. Y él le dijo, yo no puedo, no he venido a los discípulos, le dijo, no he venido sino a las ovejas de la casa de Israel. ¿Sí? Y después la conversación en lo que hace Jesús, uno ve a Jesús y uno cree que Jesús es malo. No. Uno lo que está viendo a Jesús, cuando yo lo veo el pasaje, lo que veo es que Jesús está haciendo que ella active su fe. Entonces, ¿qué hace él? Le dice, yo no se le puede dar la comida de los hijos a los perrillos. Y ella le responde de una manera brutal y le dice, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. O sea, le dijo que ellos eran los amos y ellos eran los esclavos o perrillos. Y Jesús se asombra y dice, oh, mujer, grande es tu fe. Jesús no dijo, wow, no, como muchos tienen esa mala cosa, ¿no? De wow, wow, wow. Dicen una tontería y wow, no, Dios se asombra y dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Fíjese, hágase como quieres, tu fe, no dijo mi fe. Entonces yo quiero aclarar esto porque mire, hay predicadores
que oran a la gente y la gente cree que es la fe del predicador. No, no es la fe del predicador. Es tu fe la que pusiste en él. Pero es tu fe, no la del predicador. Así que así pasa también con los muñecos, con la gente que ora a los ídolos. Pero ya vamos a hablar de ese tema. Fíjense. Fíjense aquí para ir concluyendo esta parte, porque venimos con los ídolos también, que vamos a tocar un poquito de los ídolos. Hechos capítulo 14, verso 9, dice, teniendo fe, esto fue los apóstoles, pero creo que fue Pedro, el que vio que tenía fe para ser sanado. Dice que vio que tenía fe para ser sanado. No digo que Pedro tenía fe. Pedro tenía fe y con toda su fe lo levantó. No. Dice que viendo que tenía fe para sanarlo, lo oró. Y dice Romanos 12:3, dice, conforme a la fe de la medida que Dios da, ¿no? Romanos 14:22, dice que tiene tu fe, tenla. Si tienes tu fe, tenla para ti mismo, para contigo mismo. Así que lo dice Romanos 14:22, para contigo mismo. Y dice, Primera de Corintios 13:2 dice, y si tuviera toda la fe, aquí cuando habla que si tuviera toda la fe, hicieras todos milagros, y supieras todo, y no tienes amor, nada eres. Y por eso que la fe tiene que ir ligada al amor. Claro, con la obra también. Así que en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hay que tener fe para agradar a Dios. Uno de los puntos. Ahora entramos en el punto de los ídolos, ¿no? Dice que los ídolos no tienen poder. Y lo que hacen milagros eres tú, es tu fe, la que hace milagros. Los ídolos no tienen poder, el que hace milagros es tu fe. Así que no son los ídolos. Fíjense lo que dice en Isaías, ya les voy a aclarar, mire. Isaías 42:17. Confundido los que confían en ídolos. O sea que están confundidos los que confían en ídolos. Dice Isaías 48:5. Dice que el que dijere que mi ídolo lo hizo el milagro. No es. Jeremías 16:18. Dice con los que confían en sus ídolos. Jeremías 51:17. Porque mentira es un ídolo, no tiene espíritu. Terrible, ¿no? Ezequiel 20:18. No andéis ni os contaminéis con sus ídolos. O sea que el ídolo te contamina. Persona, amigo, cristiano. El adorar imágenes te contamina delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice Dios mismo. Ahora fíjense, ¿por qué hablo este pasaje? Dice, no tengáis dioses ajenos delante de mí. Que no tengan dioses ajenos delante de Dios. Ahora Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El ser humano, quería tocar este pedacito de tema aquí. El ser humano es una persona, una imagen, es la imagen de Dios. Por lo tanto, tampoco se puede adorar, porque es la imagen de Dios. Todos nosotros somos imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos adorar a una persona y la gente tiene ídolos. Acá, aquel cantante que es mi ídolo, el otro es mi ídolo. O sea, no, está mal, porque estás idolatrando es la imagen de un Dios y es la imagen, no es el Dios real. Así que tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas. Ahora miren, las personas que adoran imágenes no conocen a Dios. Eso es una gran verdad. ¿Y qué les voy a explicar? Miren, les voy a explicar qué es lo que pasa cuando tú te postras delante de una imagen o cuando cualquier persona se postra delante de una imagen y le pide y el milagro se da. Es tu fe, la fe que tú depositaste en él. Es la fe que tú pusiste en esa imagen, en ese yeso, en ese ídolo, en esa persona, porque no tienen espíritu, lo dice la escritura, no tiene espíritu. O sea, no se mueven. Dice que los tales son iguales a los que lo adoran. Sí, los que lo hacen son iguales a los que lo adoran. O sea, no tienen mano, no tienen ojos, no tienen pies, nada. O sea, tienen pero no ven, oídos pero no oyen. O sea, quiere decir que no te va a oír. Si tú haces una oración a él, no te va a oír.
No te va a ver porque dice que tienen ojos, porque le hicieron unos ojos y se los pintaron, pero dice que no ven, dice que no oyen. Entonces, ¿qué le voy a creer? ¿A la escritura o le voy a creer a lo que me dicen los demás? Yo tengo que creerle a la escritura. Dice que no tienen oídos, tienen oídos, pero no oyen. O sea que tú haces la oración y no te van a oír. Sí, porque no tiene espíritu, no puede responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fe? Que la fe es tuya, y como es tuya, porque ya se los demostré en los capítulos que leí, entonces es tu fe la que se activa porque tienes fe en ese muñeco, tienes fe en en esa estampilla, o tienes fe en esa escultura, ¿eh? Pero la hizo alguien. Y tienes fe en eso, y lo que se activa es tu fe. Y puede hacer el milagro, pero es tu fe, no es la persona. Acuérdate que Cristo, vemos estos pasajes que leí, Cristo puede hacer el milagro que le dé la gana. Solo que vemos el pasaje y Jesús le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, es tu fe, es tu fe, tu fe. Sí, por eso que le decía, tu fe, por eso, por eso que le decía que por eso que se pierde la gente y te vas hacia la fe equivocada, errada, a la fe de un ídolo. Entonces tú crees que el ídolo fue el que hizo el milagro, y entonces te vas hacia él. Y tu vida la vas dirigiendo y la vas creyendo que él te sanó. Es un error, ¿sí? Te puedes perder porque estás poniendo la confianza en eso y es tu fe. ¿Ya? Ahora, si tú diriges la fe, por eso que dice, ten fe en Dios, tú diriges la fe a Dios y te puedes salvar. Puede ser que te salves porque estás dirigiendo tu fe correctamente. Pero cuando tú diriges la fe a los ídolos, te vas a perder o te puede perder tu fe. ¿Sí? Entonces tenemos que estar en claro en lo que es tu fe. ¿Sí? Por eso que la gente dice, no, que fue el diablo que no fue el diablo que hizo ningún milagro, fue tu fe, la que Dios te otorgó como regalo, pero tú la usas mal, porque no la diriges al que te la dio, que es Dios, sino que utilizas la fe para los ídolos, para las esculturas, y se van de rodillas y hacen procesiones y hacen todo este tipo de cosas con... Y mal utilizas tu fe. Entonces, cuando somos ignorantes y no leemos la escritura y no estudiamos, no vamos errando y vamos a errar el blanco que es Dios. Entonces hay que tener fe en quién, en Dios. La escritura es clara y te lo dice que los ídolos nada son, en la tierra, en el mundo, nada son, lo dice Dios mismo. Fíjese que ya para ir concluyendo, Santiago capítulo 2, verso 14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así que la fe tiene que ir ligada a la obra, claro, juntamente con el amor. Santiago 2:20, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Así que te lo dice Santiago. Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Dice así, Primera de Juan 5:4, la fe que vence al mundo. Así que la fe vence al mundo, pero la fe dirigida correctamente, ¿sí? No cualquier fe, es la fe tuya, pero dirigida hacia Dios. Así que, mis queridos hermanos y mis queridos amigos y mis queridos, los que me escuchan, los que ven este video, espero que siempre compartan el video. La idea y la intención de esto es que quitemos la venda, ¿sí? Que a veces la religión nos coloca. Y quitemos la venda de nuestros ojos para que veamos correctamente lo que Dios quiere con nosotros. Así que, mis queridos hermanos y amigos, espero que les haya quedado claro. Dirige tu fe correctamente hacia el Creador, hacia Dios. No dirijas tu fe hacia las vírgenes, que llaman vírgenes a los que son unos yesos, y a los ídolos. Dirige tu fe correctamente hacia Dios. No la dirijas hacia ningún yeso. Espero que sea de bendición o que haya sido de bendición este video. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos para una próxima.